La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud les da la más cordial bienvenida a este curso de capacitación en la operación del ESREO. Para efectos prácticos de este ejercicio, vamos a representar primeramente al usuario de registro de emergencias obstétricas, para lo cual vamos a utilizar la versión de capacitación en la dirección electrónica www.aeo.gov.mx/capacitación. Ya una vez dentro del ESREO, tenemos que ingresar la clave del usuario y la contraseña correspondiente. Hay que recordar que por cada unidad médica hay un usuario de registro que tiene su propia clave de acceso y contraseña correspondiente. Bien. Como clave de usuario tenemos y como contraseña seleccionamos la opción Entrar y primeramente nos aparece el nombre del hospital al cual pertenezco yo como usuario de registro de emergencia obstétrica. Para efectos prácticos de este ejercicio represento al Hospital de la Mujer. Posteriormente aparecen 3 ligas: regresar al menú principal, cambiar contraseña y cerrar sesión. Asimismo aparecen 5 iconos. Primeramente tenemos registro de pacientes, segundo, actualizar datos del paciente, tercer icono, cédulas de información del paciente, cuarto icono, módulo de reportes y por último, un registro de neonatos recibidos. Bien, vamos a iniciar el registro de nuestra emergencia obstétrica, para lo cual nos vamos a ir al icono registro de pacientes. Lo seleccionamos y en ese momento aparece esta pantalla en el cual obviamente nos demuestra 3 grandes bloques de información que tenemos que requisitar. En primer lugar tenemos datos generales que corresponden a los datos demográficos de nuestra paciente. En segundo tenemos los datos de la derecho a biencia o afiliación de la paciente y por último tenemos datos de la atención médica. Bien, iniciamos con el nombre de nuestra paciente. En este caso, Renata, como apellido paterno, García, y apellido materno, Fuentes. Posteriormente nos pide requisitar la fecha de nacimiento. Tenemos 18 de octubre de 1985. El CURP, este va a estar representado por 12 dígitos, en los cuales tenemos Posteriormente nos pide la entidad de residencia. Al seleccionarlo, esta casilla nos va a desplegar las 32 entidades. ¿Sí? En este caso vamos a seleccionar Renata pertenece a Aguascalientes, lo seleccionamos y en forma automática nos despliega el municipio de esta entidad. La seleccionamos y pertenece a Aguascalientes. Posteriormente en el siguiente casillero nos pide la calle de su dirección. Tenemos Arbolitos, el número es el 12. Posteriormente la colonia, Cienfuegos, el código postal 1234 y por último nos pide el teléfono. Es importante mencionar que todos estos datos, los que tienen el carácter de asterisco, significa que deben de ser de carácter obligatorio la requisición de estos casilleros. Pasamos al segundo bloque de datos y nos pide los datos de la derecho a biencia o afiliación de la paciente. Aquí es importante ir seleccionando cada uno de ellos en forma como nos lo va solicitando los casilleros. Tenemos en primer lugar la institución a la que pertenece. Si lo seleccionamos nos va a desplegar 4 opciones. En este caso, si nosotros seleccionamos IMSS, en forma automática nos pide requisitar los casilleros del número de afiliación, dígito verificador, tipo de beneficiario y régimen.
Si nosotros seleccionamos la opción ISSSTE, nos solicita requisitar el número de afiliación. Si nosotros seleccionamos la opción Seguro Popular, nos solicita requisitar el número de afiliación y el estado de afiliación. Para efectos prácticos de este ejercicio, vamos nosotros a mencionar que nuestra paciente Renata García Fuentes es derechohabiente del IMSS, de tal forma que nosotros en la institución a la que pertenece vamos a seleccionar dentro de este casillero la opción IMSS. En forma automática nos despliega 4 casilleros más a requisitar, todos con el rubro de carácter obligatorio. Empezamos con el primero, que es afiliación. La afiliación está formada por 10 dígitos, de tal forma que la afiliación a la cual pertenece Renata es 123 4 85 54 23. Posteriormente, el dígito verificador en el caso de Renata corresponde a 1. El tipo de beneficiario, nosotros seleccionamos este casillero y nos va a desplegar 7 opciones. Para el caso particular de nuestra paciente Renata es esposa, ¿sí? Y en cuanto al régimen, tenemos la opción con 4 situaciones que tenemos: régimen ordinario, pensionado, estudiante o seguro facultativo. Para este caso, Renata pertenece al régimen ordinario. Esto es importante mencionar los datos de la derechohabiencia o afiliación de la paciente, porque de la información que más nos podamos nosotros allegar, podremos obtener obviamente información veraz y oportuna y certera de que esta paciente corresponde a su número de afiliación para efectos de cobro. El tercer bloque está conformado por datos de la atención médica que se le brindó a nuestra paciente Renata para la resolución de su emergencia obstétrica. En el primero tenemos la solicitud de la atención. Al seleccionarlo nos va a desplegar 2 opciones, si fue en forma directa o por referencia. Para el efecto de este ejercicio, Renata solicitó al Hospital de la Mujer una atención en forma directa, de tal forma que nosotros seleccionaremos la opción directa. Cuando nos pasamos al siguiente casillero es el tipo de paciente. También, si vemos, es la opción con el asterisco, significa que deben de ser requisitado en forma obligatoria esta información. Al seleccionarla, nosotros tenemos la opción embarazada o puérpera. Para efectos de este caso, la paciente Renata llegó solicitando una atención directa y estaba embarazada, por lo tanto seleccionamos la opción embarazada. Nos pide posteriormente, también con carácter de requisitarse en forma obligatoria, la fecha y hora de la atención. En este ejercicio fue el día 18 de julio del 2012. La hora de la atención fue a las 10 horas. Posteriormente nos pasamos al combo en donde nos solicita los antecedentes gineco-obstétricos. Nos piden semanas de gestación, también con carácter obligatorio, el casillero G, que representa el número de gestas de la paciente, el casillero P, que representa el número de partos, el casillero A, que representa el número de abortos, y el casillero C, que representa el número de cesáreas. Hay otro combo con el aspecto de otro para en el caso de que la paciente tenga antecedentes de algún embarazo ectópico o molar. Bien, para efectos prácticos de este caso, nuestra paciente Renata ingresó con un embarazo de 38 semanas, de tal forma que nosotros registramos 38. Nos pasamos directamente al combo de paras. Tiene el antecedente de 2 partos, registramos la cantidad de 2. Tiene el antecedente de un aborto, registramos el casillero 1. Y no tiene antecedente de cesárea, de tal forma que registramos 0. En este caso, Renata no tiene antecedentes de algún embarazo ectópico o molar. Si nos regresamos al casillero de G, que son las gestas, en forma automática nos está contando que tuvo 2 partos más un aborto, son 3 gestas, más el actual embarazo corresponde en forma automática, el sistema nos está contando 4 gestas. Bien, para pasar al diagnóstico inicial tenemos en forma como tal que nuestra paciente Renata ingresó
en nuestro Hospital General de la Mujer, en donde se le diagnosticó, se integró el diagnóstico inicial de un embarazo de 38 semanas sin trabajo de parto y complicado con una preeclampsia severa. Para ingresar este dato, nosotros seleccionamos este combo y en forma automática nos despliega 171 entidades nosológicas, todas ellas descritas de acuerdo a la ficha CIE, capítulo 15 de embarazo, parto y puerperio en orden alfabético. ¿Sí? Es importante mencionar que si dentro de este diagnóstico inicial nosotros no contemplamos el diagnóstico de embarazo de 38 semanas, sin trabajo de parto, complicado con preeclampsia severa, este mismo casillero nos permite seleccionar al final la opción otro. Si nosotros la seleccionamos, en forma automática nos despliega una casilla más en donde nos dice que especifiquemos nosotros cuál es ese otro diagnóstico. Nos permite capturar este diagnóstico que habíamos mencionado anteriormente, embarazo de 38 semanas sin trabajo de parto, ¿sí?, complicado con preeclampsia severa. Posteriormente pasamos al siguiente casillero, también de carácter obligatorio, en donde nos solicita al seleccionarlos que si esta es una emergencia obstétrica es clasificada como sí o no. Este casillero es de suma importancia porque aquí las personas que atendieron esta emergencia consideraron o determinaron que esta situación de evento obstétrico sí se vio complicado y de tal forma que la clasificaron como una emergencia obstétrica. Para el caso, nosotros consideramos que sí, seleccionamos la opción sí y en forma automática nos despliega una serie de